retraso, esto está poniendo problema. Entonces, el día de hoy vamos a hablar, como ya les estaba contando el doctor Sarasa, del metatarsoaducto. Yo quise ponerle este título con el objetivo de aclarar, pues, más o menos cómo es la definición que hay en los textos y, digamos, una visión general de la deformidad y determinar como cuáles son las opciones de manejo que en la mayoría de los, digamos que en el escenario, como en la mayoría de las patologías de pie, parece que es un manejo muy, digamos, enfocado a los hallazgos que vamos encontrando. Bueno, entonces, como objetivos para esta charla, vamos a definir el metatarsoaducto según lo que escriben los textos y vamos a aclarar los conceptos con los cuales está relacionado con el fin de entender mejor la entidad. Me hacen un favor y ponen a grabar, porfa, la charla. Explicar en qué consiste la deformidad y cómo se manifiesta clínicamente en los pacientes. Y finalmente vamos a exponer cuáles son las opciones de manejo que se tienen disponibles según el estadio de la deformidad basado en los libros y la literatura. Con respecto entonces a la definición, está escrito como una aducción congénita del antepié sobre el retropié y ocurre que esto ocurre a través del medio pie. Esto se refiere a través de toda la articulación del Lisfranc y que esto puede ser una entidad que a lo largo de los primeros meses de vida no va a corregir espontáneamente y se torna como una deformidad rígida denominada como ya el metatarso varo, o va a ser secundario a una deformidad residual luego del manejo de un pie equinovaro, o finalmente va a ser parte de la deformidad compleja, pues, o la deformidad que es, digamos, combinada en varias zonas del pie, que es la denominada el pie en serpentina, en la cual va a existir una aducción fija del antepié, un aumento del valgo del retropié y finalmente también se va a evidenciar una subluxación lateral del navicular sobre el astrágalo. Entonces hay que tener en cuenta que el metatarso aducto puede ser secundario a cualquiera de estos tres escenarios y clínicamente es como vamos a evidenciar, como se ve en esta imagen de la derecha, los pies de los niños cuando los evaluamos en el consultorio. Con respecto entonces a la etiología, digamos que hay varias corrientes o existen varias teorías en las cuales se puede basar el desarrollo de un metatarsoaducto. Existen unos textos que mencionan la compresión uterina mientras se está en el vientre de la madre. También esto, secundario pues a la posición que torna, que por la que se pone el bebé, en la que está ubicado el bebecito dentro del vientre, y ustedes saben que los pies permanecen en una posición bastante incómoda en ese momento, en donde se genera pues una aducción, una rotación interna durante pues casi los 7, 6 meses durante el vientre materno. También está asociada a la tortícolis congénita, sobre todo al momento del nacer, y existe, digamos que no una controversia, pero sí, digamos, unas opiniones divididas con respecto a la asociación del metatarso aducto con la displasia de la cadera en desarrollo. Se dice que aproximadamente 1 de cada 25 niños en los cuales se determina o se está sospechando que tenemos displasia de la congénita de la cadera en desarrollo, van a tener asociado un metatarsoaducto. Esto es aproximadamente entre un 2, puede ser tan alto hasta un 10%. Y está, digamos, como en tela de juicio si entonces estos pacientes en los cuales uno determina que tenemos un metatarsoaducto, es necesario siempre hacer un estudio de las caderas. Digamos que en este caso, y lo que yo pienso es que obviamente, según si el paciente tiene sus factores de riesgo para desarrollar displasia de la cadera en desarrollo o si tiene otros factores asociados con su historia familiar o al momento de nacer, pues tendrá la necesidad de requerir su estudio y obviamente siempre los niños en esas edades tempranas, pues hay que hacer una evaluación completa desde la cabeza hasta los miembros inferiores y obviamente pues determinar si existe alguna de esas entidades. Entonces, digamos que esto no hay necesidad de ponerlo en discusión, pero en los textos lo mencionan como en algunos casos unas opiniones divididas.
Hay que tener unas consideraciones bastante importantes con respecto al metatarsoaducto y se describe que normalmente puede resolver en los primeros años de vida, sobre todo si es una deformidad que es leve. Hay que tener en cuenta que si se torna parcialmente fija en los primeros meses de vida, cuando el paciente empieza a marchar o a hacer sus solitos, esto puede mejorar, pero en los casos en que sea una deformidad rígida, en la mayoría puede estar asociada a un valgo del retropié y adicionalmente haciendo parte de un pie en serpentina, como lo mencionamos al comienzo de la charla. Con respecto entonces a la epidemiología, está escrito que puede afectar desde un 0.2 hasta un 12% de los nacimientos y hay que tener en cuenta que cuando se habla netamente del metatarsoaducto, la deformidad solo se va a presentar en el plano transversal del pie. Y se ha dicho que aproximadamente 1 de cada 1000 nacidos vivos pueden desarrollar metatarsoaducto o se puede evidenciar la deformidad al inicio, en los comienzos en las edades tempranas y sobre todo si el paciente tiene una historia familiar. Hay que tener en cuenta que la incidencia real de esta entidad todavía no está del todo esclarecida debido a que existen esas definiciones combinadas, lo que hace un poco difícil tener una incidencia precisa de esta deformidad. Y es lo que nos recomienda, pues, y lo que nos expone el POSNA en su página para el estudio de estas deformidades. Entonces, para entender bien la deformidad, hay que tener en cuenta que se genera una aducción de los metatarsianos sobre la articulación del isfranc y esto genera una concavidad en el borde medial del pie que asociado a esto obviamente se va a ver combinado con una convexidad del borde lateral del pie en que estamos evaluando y adicionalmente se presenta un aumento o digamos una zona prominente sobre la base del quinto metatarsiano y son una de las características anatómicas y clínicas que nos hacen diferenciar y nos hacen tener una definición bastante clara acerca de lo que es un metatarso aducto para que lo tengamos en cuenta y siempre hay que recordar que no existen deformidades frontales ni sagitales cuando hablamos de un metatarsoaducto idiopático puro. Con respecto a la clasificación de esta entidad, se ha visto y cuando estamos en consulta allá en la novel de consulta de pie, que generalmente estamos con el doctor César Gil o con la doctora Clarita y con el doctor Camilo, se puede determinar si es una deformidad que es leve, moderada, severa a través de la medida que se obtiene con la bisectriz del talón que va hacia el segundo espacio interdigital. Entonces ya vemos cómo cuando se está haciendo el examen físico, Blake y sus colaboradores describen esta característica en la cual vamos a determinar si un metatarso aducto es leve, moderado o severo, teniendo en cuenta que se toma como el retropié un ángulo, un triángulo, y a través de todo el centro del calcáneo o del talón se pasa una línea que va a bisecar toda la región o la región plantar del pie y que en los pies que son normales y que no tienen ninguna deformidad, esta línea debe ir directamente hacia el segundo espacio interdigital y que a medida que esa línea se torna más lateral sobre los dedos, vamos a determinar que es una deformidad leve, moderada, severa. Como lo vemos en el pie izquierdo de este paciente, la bisectriz llega hacia el tercer dedo, ¿cierto? Más lateralizado de lo que quisiéramos obtener, que iría hasta este segundo espacio, o si vemos en el pie derecho del paciente, vemos como esa bisectriz se torna un poco más lateral. Hay que tener en cuenta que esta clasificación es algo netamente anatómico y no nos va a determinar algún pronóstico o alguna opción de manejo. Lo que nos va a determinar
cuál es la opción de manejo o cuál es el pronóstico de ese pie con respecto a lo que va a requerir en el futuro, es la capacidad de ser, si si reduce parcialmente o si realmente es un pie que es completamente rígido. Y finalmente eso nos va a aportar un patrón de referencia al momento de la evaluación inicial para hacer la evaluación luego del tratamiento que requiera el paciente. Entonces, ¿cómo determinamos si reduce o no es reductible esa deformidad? Vemos cómo en la imagen de la derecha, pero de la izquierda, vemos cómo está determinado el metatarso aducto con respecto a la bisectriz pues, del talón, y se debe evaluar si es una deformidad que es flexible o no, fijando el retropié, estabilizando el calcáneo con una de nuestras manos y haciendo una presión sobre la cabeza del primer metatarsiano. Si ustedes ven en la imagen B, en la segunda imagen que les presento aquí, la deformidad no corrige casi, pero a medida que vamos avanzando hacia la derecha, se puede observar cómo existe una deformidad que es parcialmente flexible y lo que hace es que la bisectriz empieza a tornarse un poco más medial, como si fuéramos a mejorar esa deformidad, y finalmente un pie que es un metatarso aducto flexible, esa deformidad puede reducir completamente e incluso sobrecorregir. Entonces, esta es la forma en cómo vamos a evaluar clínicamente un pie en el contexto de un metatarso aducto y determinar cuál es el grado de flexibilidad del pie del niño. Con respecto a la anatomía radiológica, Ponseti y Morcuende reportan o mencionan un estudio que realizaron hace muchos años en fetos, en donde evaluaron radiológicamente, vio cuál era la alteración o cuál era, si teníamos alguna alteración de la anatomía ósea de estos miembros inferiores, y ellos lograron determinar que existe una alteración de la cuña medial. ¿Qué es lo que ocurre? Se presenta una desviación de la superficie articular, como si fuera una mala orientación de la misma, y esto es lo que en algunas partes, mencionan ellos, podría favorecer a la deformidad. Adicionalmente, se genera pues una aducción de las metáfisis de los metatarsianos desde el segundo hasta el quinto. A pesar de no presentar una alteración en la congruencia articular, su orientación se torna un poco más medial, y hay que tener en cuenta que no vamos a presentar subluxaciones y aparentemente no hay alteraciones en los tejidos blandos alrededor. Ojo, que en estos casos mencionan que en las edades tempranas y teniendo en cuenta cuál es el examen físico que obtenemos del paciente, generalmente la radiografía no es un estudio que se requiera de rutina, excepto como planeamiento quirúrgico o para determinar cómo es la anatomía ósea real del paciente. Aquí vemos entonces que ellos determinan en esta nueva imagen que la cuña presenta una alteración en esa superficie articular y su anatomía varía notablemente, tomando una forma como de un trapecio, y eso es lo que mal orienta la articulación tarso-metatarsiana y finalmente puede favorecer a la deformidad. Con respecto entonces a la historia natural, sabemos entonces que aproximadamente más del 90% de estos pacientes van a resolver en los primeros 3 años de vida, y se determina que una deformidad es persistente cuando genera pues mucho dolor y sobre todo este dolor es localizado en todo el medio pie, en la región lateral, por toda esa tensión que se genera en la zona de la convexidad, y también reportan que los pacientes refieren mucho dolor en la región medial sobre el primer metatarsiano o en el hallux del pie. Entonces, Staheli en su libro nos propone una opción de manejo y una forma de enfoque para estos pacientes que nos llegan a la consulta. Entonces, se va a empezar con, obviamente se hace el estudio y la evaluación clínica del paciente para él, y siempre debe ser importante determinar en estos pacientes pequeños si tenemos una alteración en las caderas o alguna displasia ósea, y adicionalmente si en la clínica
se está presentando una deformidad de un pie en serpentina, que el manejo, digamos, podría variar en este caso. Luego que se descarte estas entidades, evaluar qué tan flexible o rígido es nuestro pie, y si tenemos un pie que es un metatarsoaducto flexible, pues vamos a observarlo, vamos a hacerle el seguimiento y determinar cómo es su historia natural, que ya lo vimos que van a mejorar. Ya, si es un metatarso rígido, esto ya lo denominamos como un metatarso varo. Para esta Heli se debe enfocar de esta forma, y allí es donde ya vamos a observar más adelante cuáles son las opciones de manejo. Si vamos a usar yeso, alguna ortesis, un yeso largo con yesos seriados, o finalmente en los pacientes más grandecitos, sobre todo después de los 4 años, ya empezamos a pensar en procedimientos óseos como osteotomías y liberación de los tejidos blandos. Entonces, cuando nos vamos a enfocar en este manejo no quirúrgico, lo importante es que siempre se le va a dar la opción a los pacientes. Observarlos, como ya les mencioné, en los pacientes flexibles o semiflexibles, o en aquellos pacientes que son un poco más rígidos y son pequeños, evaluar la necesidad del uso de unos yesos seriados. La técnica muy similar a la descrita por Ponseti. Ahorita vamos a aclarar unos puntos claves en lo que es la diferencia, y vamos a determinar cuáles son los resultados con respecto a esto. Entonces, en la primera parte, en la que corresponde observar al paciente, me encontré este trabajo en el cual van a determinar si el masaje o el estiramiento que se le puede hacer en estos pacientes pequeños por medio de sus padres puede mejorar o no, digamos, la resolución de la deformidad. Entonces, ya sabemos que cuando estamos en ortopedia infantil, los papás es un punto fundamental para uno tener un manejo, digamos, un manejo completo de toda la entidad del paciente, y sobre todo educarlos con respecto a si la deformidad va a resolver o no espontáneamente, y la necesidad de uso de otro tipo de intervenciones. Entonces, en este estudio fueron 94 pies, en los cuales observaron 45 de los piecitos, y 54 fueron llevados a manipulación. Es decir, se le explicaba a los padres cuál era la forma de hacer un estiramiento del pie, con el objetivo, en teoría, de mejorar esa deformidad un poco más temprana. Se hacía la evaluación del metatarso con el método de la bisectriz del talón, y finalmente se evaluaba al primer, al tercero y al sexto mes, y en caso de no tener mejoría, pues como lo indica el manejo, empezar con el uso de yesitos. Finalmente, pues los resultados: para obtener un pie normal, la línea debería pasar a través del segundo dedo, como se los mencioné previamente. Entonces, la técnica de la manipulación que le explicaban a los padres, en este caso, era obtener 3 puntos de apoyo sobre el piecito del paciente: calcáneo, cabeza del primer metatarsiano, y en el cuboides en la región lateral. Si ustedes ven aquí, la deformidad, comparándola con la imagen de la izquierda, reduce o mejora notablemente con respecto al método de la bisectriz del talón, ¿cierto? Y finalmente, lo que le explicaban a los padres era que se debería realizar durante 10 segundos, mantener esta posición al menos 10 veces al día, y siempre llevar un registro de lo que ellos encontraban en ese caso. Hoy siempre se le estaba evaluando a los padres cómo era que hacían la maniobra, con el objetivo de tener, digamos, algo similar entre todos los pacientes. Ellos muestran estos resultados. Está la tabla de la izquierda, digamos que es la tabla de las características sociodemográficas, en las cuales no hay diferencias entre los pacientes, y con el objetivo de evaluar cuál era el porcentaje de efectividad de esa manipulación. Aquí vemos que en los que no manipularon versus los que sí manipularon, no existe una diferencia que sea estadísticamente significativa. Y además, si nos vamos a ver la tasa de falla o la deformidad residual, es muy similar entre ellos. Y es aquí en donde se puede determinar con esta gráfica de... se me olvidó en este momento el nombre de esas gráficas de supervivencia, como
la tasa de éxito en este caso, pues parece que en el comienzo viene siendo a favor de los pacientes en los cuales se llevan a manipulación, pero a lo largo del tiempo terminan siendo lo mismo en ambos grupos. Entonces es aquí en donde no existen diferencias con respecto a realizar masajes o no, es lo que nos sugiere este trabajo. Y finalmente, pues, si es un pie que es flexible, la historia natural va a ser lo suyo y finalmente, pues, la deformidad va a resolver. Obviamente, si los pacientes que persistían luego de la deformidad después de 6 meses, empezaban con un manejo con yesos seriados. Entonces aquí es un punto y una conclusión bastante importante, que es en la educación a los padres y cómo se debe manejar, digamos, estas deformidades que son flexibles en los pacientes de edades tempranas. Con respecto entonces a los yesos seriados, que es la otra opción de manejo y que nos proponen idealmente luego de los 6 meses, incluso hasta un año, es porque en este caso los pacientes van a tener una deformidad que es persistente. Ojo, es una deformidad que ya se torna un poco más rígida de lo normal, pero aún no está rígida completamente y tiene cierto grado de flexibilidad, y es aquí en donde debemos coger los pacientes para obtener unos mejores resultados. La técnica del yeso varía un poco con respecto a la técnica de Ponseti, en que vamos a dejar el pie en una ligera flexión plantar y la subtalar en una leve inversión con el objetivo de ubicar el valgo sobre la articulación subtalar. Y es importante mencionarles que cuando estamos haciendo el método de Ponseti, vemos como en la imagen de la derecha también se tienen 3 puntos de apoyo. En Ponseti tenemos punto de apoyo sobre el calcáneo, punto de apoyo sobre la cabeza del primer metatarsiano, y es similar cuando estamos manejando un metatarsoaducto, pero la diferencia que existe en este es que en el método de Ponseti vamos a ejercer una presión o un punto de apoyo sobre la cabeza del tallo con el objetivo de reducirlo y mejorar esa deformidad. Y en este caso, que estamos hablando de metatarsoaducto, el punto de apoyo será sobre el cuboides y con el objetivo de mejorar o de reducir la deformidad. Es así como tenemos este resultado final en los yesitos. Una leve, ligera inversión a través de la subtalar y algo de flexión con el objetivo de mejorar esa estabilidad articular. Pero entonces, estamos hablando ahora de si las nuevas tecnologías, las nuevas opciones de manejo que tenemos. En la literatura existen múltiples opciones. En este caso, vamos a preferir entonces los yesos o las ortesis. Es una pregunta que me hice y encontré este trabajo, en donde reportan, es un trabajo publicado en la India, en Israel, perdón, y en un journal de Israel, en donde evalúan un nuevo sistema o una nueva ortesis en los cuales para el manejo no quirúrgico de este piaducto rígido, de este metatarsoaducto rígido. Lo denominan como UNFO, una Universal Neonatal Foot Orthotic, y está formada por polipropileno en la región más externa y termoplastic en la región interna del pie. Lo bueno es que esto es algo que es moldeable y puede generar una corrección gradual, que es lo que lo hace, digamos, llamativo, y lo que reportan en los trabajos es que es una ortesis que es por debajo del tobillo, que parece una chanclita y que en teoría, pues, esto no es para los niños, sino para los padres, digamos que no va a tener tanto impacto con respecto al entorno social para el uso de ciertos aparatos externos. El objetivo, pues, de este estudio era comparar la efectividad con los yesos seriados y era, pues, un estudio de unas características retrospectivas. Este es como, como es la ortesis o el implemento, que es algo pues bastante bacancito, muy cómodo, se ve en esta foto, y el objetivo era iniciarlo luego de en los primeros 3 a 6 meses del paciente. Usarlo durante las 6 semanas, las primeras 23 horas del día,
en un momento inicial ellos reportan que las 2 primeras semanas es donde se obtiene la mayor corrección de la deformidad, y luego las 4 semanas adicionales el objetivo era llevarlo a una hipercorrección, ese metatarsoaducto. Finalmente, luego el manejo inicial se dejaban durante 3 semanas 15 horas y otras 3 semanas durante 12 horas. Y lo comparaban con los yesos seriados. Por encima de la rodilla durante 2 semanas, como lo mostré en la foto previa, y pues depende el resultado final, se usaba 2 semanas más si era necesario. Luego de obtener este manejo se le dejaba una OTP durante 8 a 12 semanas, inicialmente 23 horas y luego 12 horas diarias. Esto es más o menos la edad de presentación de los niños, variaba aproximadamente en el uso de la ortesis en los primeros 5 años y los yesos en edades más tempranas, los 4 años. Como bien vemos, el uso de los aparatos y el yeso en el primer momento era durante todo el tiempo, y ya después una parte del tiempo, pero en total no existían diferencias con respecto al uso de uno o del otro. Esto es algo que de pronto el estudio pierde mucha fortaleza porque no presenta unos resultados claros con variables y métodos estadísticos, en donde simplemente reportan que con el UNFO solamente un paciente presentó una recaída y de ambos pies a los 7 meses, y pues volvió a obtener su manejo y finalmente pues logró pues un resultado adecuado. Y los yesos presentaron una recaída 3 pacientes en los primeros 13 meses, y finalmente pues se reinició el tratamiento con unos desenlaces favorables, es lo que ellos reportan. Entonces, esto aquí es algo que también puede estar impulsado por la industria, y es lo que hay que analizar más adelante y teniendo en cuenta nuestro entorno. Aquí vemos un resultado que ellos nos exponen, un bebecito de 4 meses y medio, en donde después de 4 meses de uso del NUNFO, vemos como la deformidad corrige notablemente, y evaluándolo pues con la bisectriz de Blake, vemos como pues la anatomía del pie está completamente normal en este caso. Y existen otras ortesis. Este es un metaanálisis prospectivo que me encontré, si es un poco más viejito, publicado en el 2014, en donde hacían la comparación con estas ortesis de Bebax, denominada pues así Bebax Triplane Pediatric Orthosis, con el objetivo de determinar si era mejor que el yeso. Estas eran los parámetros radiológicos que ellos obtenían: el ángulo talo-metatarsiano, el ángulo calcáneo-metatarsiano, y vamos a ver más adelante cuáles son los resultados que ellos nos exponen. En el momento inicial, los ángulos talo-calcáneos para los pacientes en los que usaron yeso y para los pacientes que usaron la ortesis de Bebax, vemos cómo eran cercanos a 32-35 grados. No existían diferencias entre ellos. El ángulo calcáneo al quinto metatarsiano, vemos cómo lo evaluaban, que era un ángulo negativo, en este caso muy similar entre ellos, y el ángulo talo al primer metatarsiano, que digamos en los que uno puede evidenciar más fácilmente, tampoco existían diferencias entre ellos. Cuando nos muestran los resultados luego del tratamiento de estos pacientes, miremos cómo el ángulo, la radiografía de la talocalcánea mejora notablemente con respecto con el uso del yeso y de la ortesis, casi 10 graditos, sin diferencias entre ellos. Lo mismo que el calcáneo al quinto metatarsiano mejora notablemente los mismos 10 grados aproximadamente, y ocurre lo mismo con el ángulo del talo al primer metatarsiano, sin obtener una diferencia estadísticamente significativa. Solamente reportaban una evidencia clínicamente significativa en la huellita, midiendo el bisector con la huella que les mostré inicialmente. De resto, parámetros radiológicos eran similares entre ellos. Y es entonces en donde mencionan que cuando ya se hace la comparación entre el uso de Bebax o el uso del yeso, cada uno, entre ellos no hay diferencias, y cada uno, cuando se evalúa de forma individual, presenta una diferencia estadísticamente significativa para cada uno de los ángulos que hemos estado evaluando. Es decir,
que entre ellos no hay diferencias con respecto al uso de ortesis o de yesos y que sin importar cuál de las dos vayamos a usar, el paciente va a tener unos resultados favorables. Y es así como en la imagen de la izquierda es la primera radiografía que les mostraba con el ángulo del talo al del talo calcáneo, del talo al primer metatarsiano y también al quinto metatarsiano, y vemos como en la imagen de la derecha el pie y el antepié se ve completamente alineado con respecto a lo que veíamos previamente. Entonces, los resultados, llegamos a esta conclusión en esta primera parte, que los resultados con el uso de yesos seriados comparados con la ortesis especializadas nos muestran unas diferencias en los parámetros clínicos. Listo, y obviamente pienso yo que depende de la posibilidad que tenga el sistema y sus padres al momento de tomar la conducta con respecto al uso de estas ortesis. Cuando vamos a hablar ya de las indicaciones de cirugía, mencionan en los textos y en el libro de Mosca nos dan unos criterios bastante claros. Fracaso del tratamiento no quirúrgico con el objetivo de aliviar el dolor, sensibilidad que está localizada a todo lo largo del medio pie o medial lateral de la cabeza del primer metatarsiano y en el hallux sin mejoría del manejo inicial, y que el paciente tenga la necesidad de modificar o ajustar el uso del calzado y que no haya tenido éxito esta estrategia. Entonces, inicialmente la opción que nos dan para los tejidos blandos es liberar el abductor del hallux y hacer una capsulotomía tarsometatarsiana en esta primera parte, en esta primera articulación, y finalmente dejarlo con un yesito. Los pacientes presentan buenos resultados, sobre todo cuando están por debajo de los 4 años. Existe otro procedimiento que reportan en la literatura y existen, varias disyuntivas con respecto al uso de esta, que es la liberación de Heyman y Erdon, que es una capsulotomía a todo lo largo del medio pie sobre las articulaciones tarsometatarsianas. Los resultados han sido variables. Y, por ejemplo, es útil en estos pacientes en los cuales todavía son pequeños y no son candidatos a osteotomías, pero si vamos a hablar de esto, Mosca en su libro y en sus textos con respecto al uso de esta estrategia menciona que no es lo que él prefiera, porque se ha visto que estos pacientes desarrollan una artritis degenerativa más temprana y generalmente no se logra una corrección adecuada. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta, pero sí ha mostrado unos buenos resultados la liberación del hallux y la capsulotomía de esa primera articulación. Es aquí entonces como en la descripción de la liberación del abductor del hallux, el objetivo es hacerlo en la unión miotendinosa y no hacer una resección completa de ese abductor, porque eso es una de las complicaciones. Simplemente se debe hacer como una liberación parcial de los mismos para lograr una elongación de este tendón y tratar de liberar esa fuerza deformante que nos puede favorecer a la deformidad, para que lo tengamos en cuenta. Cuando ya empezamos a hablar de las osteotomías, generalmente reportan en los textos que se debe hacer en pacientes luego de los 4 años. El objetivo, y si evaluamos bien las radiografías de los pacientes, el cora de la deformidad está localizada en la primera cuña y en la región lateral, en el cuboides de estos pacientes. Entonces el objetivo es hacer una cuña de cierre lateral del cuboides. En este caso reportan que se debe complementar con la liberación del abductor del hallux y finalmente solamente una capsulotomía medial en la articulación tarsometatarsiana, como una especie de procedimiento de Ehrman que les mencioné anteriormente, solamente la primera articulación. Y en los niños y en los adolescentes, o sea que son un poquito más grandes, se debe hacer la cuña de apertura en la cuña medial para tratar de mejorar esa aducción en la región medial, complementada con la del cierre del cuboides, y también en algunos casos se hace la abducción del hallux si no se logra una liberación pues adecuada. Napiontech y sus colaboradores reportan pues que este es el procedimiento que ellos usan, y es aquí en donde se observa cómo se debe hacer la osteotomía de cuña de apertura en la cuña medial, y se hace en la región lateral una osteotomía de cuña de cierre con el objetivo de mejorar
esa deformidad. Adicionalmente, reportan que se debe hacer una capsulotomía y la liberación del del abductor del hallux para mejorar y ceder y liberar esas fuerzas deformantes que nos permitan alinear el pie finalmente. Usan en este caso un pin como joystick para mejorar ese cierre de la cuña medial. Y me encontré este trabajo finalmente en los cuales estos autores hacen una osteotomía de cuña medial combinada con unas osteotomías múltiples a lo largo de la base de los metatarsianos para corregir ese metatarso aducto persistente. Luego, en estos pacientes lo realizaron en los pacientes mayores a los 3 años, en los cuales tenían molestias para el uso del calzado, y reportan también y se basan en que el procedimiento de Eyman y Erdon no tenía unos buenos resultados en todos los pacientes en los que se realizaba. Entonces, ellos optaban por tener otra estrategia y combinaban procedimientos como el de McHale y los colaboradores, en donde hacían la cuña medial en la cuña pues medial y la osteotomía del cuboides lateral, y combinado con el procedimiento de Berman y Garland, en donde hacían osteotomías múltiples en las bases de los metatarsianos. Ellos hicieron ese método combinado en donde hicieron la cuña de apertura medial y la osteotomía de cuña de cierre en la base de los metatarsianos del segundo al quinto, y estos como mencionaban o describían, digamos, la técnica quirúrgica. Usaban un aloinjerto y cresta para ubicarlo en esa cuña de apertura en la primera cuña. Finalmente, se hacían las osteotomías en la base de los metatarsianos, como ven en este caso, una cuña de cierre lateral, y se dejaba con un yeso por encima de la rodilla a 80 grados de flexión de la misma, sin apoyo durante 6 semanas. Y luego lo dejaban en un brace en el cual podían caminar 2 semanas más. Luego de hacer este procedimiento y mejorar la reducción, ellos pasaban unos pines con el objetivo de estabilizar las osteotomías de los metatarsianos y adicionalmente darle, pues, digamos, o contrarrestar esa deformidad residual, y en este caso no mencionaban algún procedimiento adicional de los tejidos blandos, que pues de pronto es lo que mencionan en algunos textos que se debería complementar según lo que uno encuentra en cirugía. Finalmente vemos cómo la radiografía a la izquierda mostraba los resultados iniciales, y luego de obtener o de hacer las osteotomías, vemos cómo los pies logran obtener una alineación adecuada, las osteotomías de los metatarsianos están completamente cicatrizadas, y pues digamos que el resultado radiológico es bastante favorable para esta serie de casos que exponen estos autores. Esto es el resultado clínico. Hay que tener en cuenta que ellos con respecto a la población que usaron, incluyeron un par de pies en serpentinas en donde se les hizo el manejo inicial del metatarso aducto. Entonces, esa es la dificultad en los que cuando uno lee este tema, que muchas veces están combinadas las deformidades, entonces hay que tener en cuenta esto. Y finalmente, para concluir, yo creo que el metatarso aducto es una entidad que puede ser idiopática primaria, aunque en otros casos puede ser parte de deformidades compuestas, por lo que es importante definirla bien desde el principio. El manejo predominantemente es no quirúrgico, con la observación periódica de la deformidad al menos durante los primeros 6 meses, y se ha visto que los yesos tienen resultados similares a las ortesis especializadas, y en eso, pues, en esto ya les he insistido bastante. Por lo que yo he visto en la novel, por los resultados que obtenemos cuando hacemos estos pacientes con el método de Ponseti o con el manejo conservador, es una opción que en nuestro medio es bastante favorable. Y finalmente, el manejo quirúrgico se debe realizar de forma secuencial, teniendo en cuenta los tejidos blandos y la necesidad de osteotomía según la edad del paciente. Esto es lo que les tenía para hoy.